Hola mi amigo querido, grabo esta lección, este comentario desde la Ciudad de México, mientras realizo aquí una campaña evangelística. Esta semana estudiaremos un asunto mal entendido por algunos cristianos: el papel de la organización o de lo que llamamos la estructura de la iglesia. Lo primero que necesitamos entender es que la salvación no viene de la iglesia, sino únicamente de Cristo. Somos salvos por la gracia de Jesús. La iglesia no administra la salvación. No es ella la que dice quién se salva o quién se pierde. Pero la iglesia, por otro lado, no es una mera invención humana, es una idea divina. Cristo compara a su iglesia como un cuerpo organizado donde cada miembro tiene una función y donde existe completo orden. Sería una tragedia si en el cuerpo, por ejemplo, la oreja quisiera ser ojo, o si la nariz quisiera ser boca, o si el pie derecho quisiera ir hacia la playa y el pie izquierdo deseara ir en dirección opuesta. Todo ser vivo necesita una organización. La anarquía, donde cada uno hace lo que quiere, es diabólica. Y la iglesia, como todo ser vivo, también necesita de un cuerpo organizado. La metáfora del cuerpo de Cristo simbolizando a la iglesia expresa varios aspectos de la iglesia y de la relación entre Cristo y nosotros. Como el cuerpo de Cristo, la iglesia depende de Él para su existencia. Cristo es la cabeza, dice Colosenses 1:18 y Efesios 1:22. Cristo es la fuente de la vida de la iglesia. Sin Jesús no habría iglesia. Por otro lado, la iglesia también recibe su identidad de Cristo. Nota bien, recibe la identidad de Cristo, no la crea. Jesús es el fundamento y el creador de las creencias y las enseñanzas y las doctrinas de la iglesia. No es la iglesia en sí. La iglesia solo recibe todas esas enseñanzas de Cristo. Cristo y su palabra, tal como se revela en las Escrituras, es lo que determina lo que es la iglesia. En Efesios 5:23 al 27, Pablo usa la relación entre Cristo y su iglesia para ilustrar el tipo de relación que debería existir entre el esposo y la esposa. Ahora, ¿cuál es la idea clave de esta relación entre Cristo y su iglesia? Pues que Cristo es la autoridad máxima de esta iglesia y que la iglesia es el cuerpo de Cristo a quien Jesús ama con todo su corazón. Por lo tanto, nuestro reconocimiento de Cristo como la cabeza de la iglesia nos ayudará a recordar a quién le pertenece nuestra lealtad suprema, al Señor mismo y a nadie más. La organización debe estar subordinada a la autoridad de Jesús. Jesús es el verdadero líder de nuestra iglesia. A propósito, mira lo que dice la sierva del Señor en Deseo de todas las gentes, páginas 382-383. La iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento. Ha de obedecer a Cristo como su cabeza. No debe depender del hombre, ni ser controlada por el hombre. Muchos sostienen que una posición de confianza en la iglesia les da autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y hacer. Dios no sanciona esta pretensión. El Salvador declara: todos vosotros sois hermanos. Todos están expuestos a la tentación y a cometer errores. No podemos depender de ningún ser finito para ser guiados. La roca de la fe es la presencia viva de Cristo en la iglesia. De ella puede depender el más débil, y los que se creen los más fuertes resultarán ser los más débiles, a menos que hagan de Cristo su eficiencia. Hay algunos pensamientos interesantes en esta declaración inspirada. Una de ellas es que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y los hombres, no importa el cargo que tengan dentro de la organización, dentro del cuerpo, si es presidente, tesorero, si es presidente de conferencia local o de asociación general o de división de unión, no importa el cargo que los hombres tienen, nadie es infalible. Por eso la iglesia trabaja con juntas, con comisiones, y en la comisión no se hace lo que un hombre quiere.
Y esto es lo que tenemos que entender nosotros. A la comisión, a ninguna junta se va para hacer lo que la cabeza quiere. Se va para dar opiniones. Y tenemos que tener el valor que Cristo da a sus hijos de emitir nuestras opiniones, aunque el líder no esté de acuerdo con esa opinión. Pero finalmente se decide lo que la mayoría vota. Y una vez que la mayoría vota, pues entonces todos, hasta aquellos que estuvieron en una posición contraria, tienen que asumir la posición de la comisión y defender esa posición como si fuera suya. Es de esa manera que trabaja la iglesia. Y es así que podemos decir que Cristo está dirigiendo la iglesia a través de los hombres que colocó en las comisiones. Pero esos hombres de las comisiones tienen que ser sabios para no dejarse conducir por una sola mente, sino para emitir sus opiniones y tomar decisiones conscientes dentro de la comisión a la cual Dios los llamó. En la segunda parte de este estudio veremos el asunto de la autoridad dentro de la iglesia. ¿Quién tiene autoridad? ¿Qué significa autoridad? Leamos Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27. Estas son palabras del propio Cristo a sus discípulos al verlos disputando sobre quién sería el más grande en el reino. Jesús dijo: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El primero, el líder, el presidente, el gerente, el tesorero, el primero, el cargo de responsabilidad. Jesús no dijo que nadie debe querer ser el primero. Él no vino a anular en el corazón humano el deseo de ser el primero. Él vino a orientar y a enseñarnos las motivaciones correctas para querer ser el primero. Estas palabras de Jesús, Él las dio cuando un día, mientras se dirigía a Capernaum, sus discípulos se quedaron en el camino discutiendo quién de entre ellos debería ser el primero. Marcos relata este incidente de la siguiente manera: llegaron a Capernaum, y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó, eso está en Marcos capítulo 9, llegaron a Capernaum y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó, ¿qué tanto discutían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados, porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. De acuerdo a este relato, mi querido amigo, es evidente la confusión de los discípulos con relación al liderazgo. Ellos deseaban el cargo, ser presidente, ser el primero, ser el líder, pero pensaban que ser el primero, el mayor, el más importante o el líder no combinaba con la humildad del cristiano. Por eso en aquella ocasión, camino de Capernaum, ellos dejaron que Jesús se fuera delante y se quedaron atrás de propósito, porque se sentían tentados a discutir algo que en el fondo ellos consideraban errado, entre comillas. Sin embargo, el maestro se percató de la confusión de sus discípulos. Conocía la intención oculta de sus corazones y al llegar a la casa, los reunió para discutir el asunto, sin subterfugios, sin rodeos. ¿Qué tanto discutían ustedes por el camino?, les preguntó. Y ellos se quedaron en silencio porque sabían que habían discutido quién de ellos debía ser el primero. Se sentían culpables, no dijeron una palabra, se quedaron calladitos. Delante del silencio de los discípulos, Jesús les dijo que el problema no radicaba en el deseo de ser el primero, sino en las motivaciones para querer serlo. Ellos, los discípulos, como muchos hoy, pensaban que ser presidente era ocupar un lugar privilegiado, dar órdenes, gozar de ventajas que la mayoría no tenía. Pero Jesús les dijo que no había nada de malo en desear el liderazgo, desde que se tuviera la idea correcta de lo que significaba ser líder, de ser el primero. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos, les dijo. Sabes, en esta declaración de Jesús encontramos la teología del liderazgo. Jesús no enseñó que el deseo de ser líder sea pecaminoso, pero mostró las motivaciones correctas. Si quieres ser líder para mandar, estás equivocado. Si quieres ser líder para tener privilegios, estás equivocado. Pero si quieres ser líder para amar a las personas, para servirlas, ahí estás correcto, porque liderar es amar y servir.
Sin duda Jesús fue el más grande líder de la historia porque nadie amó y nadie sirvió como él. Su vida fue una inspiración para millones y millones de seres humanos. Jesús rompió los parámetros establecidos por la sociedad en que vivía y conquistó con su amor y su servicio millones de corazones. Desde esta perspectiva, ser el primero, ser el líder, ser el presidente, no es empujar, es inspirar, no es ordenar ni mandar, es hacer que las personas sientan ganas de realizar las cosas. El que preside tiene que ser capaz de amar y ser amado, de modo que las personas se sientan compelidas a seguirlo hasta el fin, así como Jesús. En la tercera parte de este estudio, veremos que infelizmente, mientras el ser humano peregrina en esta tierra, pues tendrá la tendencia a apartarse de las instrucciones divinas. Mira lo que Pablo le aconseja a su joven discípulo Timoteo, en 2 de Timoteo 4, 1 al 4. Te encarezco, dice Pablo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí Pablo dice que a medida que nos aproximemos de la venida de Cristo, surgirán hombres y mujeres que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pablo, por tanto, le aconseja a Timoteo como líder espiritual que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorte, pero que lo haga con toda paciencia y doctrina. El problema podría surgir cuando Timoteo, queriendo cuidar de esa sana doctrina, entre paréntesis, empezara a cuidar de una opinión personal y comprometiera a toda la iglesia con su actitud. Porque la palabra es la Biblia, es la Sagrada Escritura, las enseñanzas que están ahí, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, sino que lo que el Señor Jesús dejó explícito ahí. Y hay 10 cosas claras y explícitas que están resumidas en la santa ley de Dios. Hay otros temas paralelos a estos 10 principios que son eternos y no necesitan discusión. La sociedad puede cambiar, el mundo puede cambiar, pero los principios son eternos. Pero cuando comenzamos a confundir principios con asuntos culturales, ahí comenzamos a crear problemas y atentamos contra la unidad de la iglesia. Hoy día vivimos en días en que nosotros estamos más prestos a prestar oído a las fábulas humanas que a la palabra de Dios. Estamos queriendo ser políticamente correctos, pero no bíblicamente auténticos. Y cualquiera que quiera defender principios bíblicos es tachado de ignorante, de ultrapasado, de conservador, de fanático. Y no es así. No es así, porque las enseñanzas bíblicas jamás pasaron de moda. Hay que ser leales a lo que la palabra de Dios dice, pero hay que ser prudentes para no confundir lo que la palabra de Dios dice con aquello que yo humanamente pienso. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Es un asunto delicado porque vivimos en tiempos cuando hablar de disciplina es políticamente incorrecto. Ya lo dije. Sin embargo, el pueblo de Dios necesita ser bíblica y no políticamente correcto. Y la Biblia, al mismo tiempo que declara que Dios es amor, declara que Dios también es justicia. Y la justicia no consiste en hacer lo que uno quiera, sino en hacer lo que es justo. Y aquí volvemos nuevamente a la palabra justicia. ¿Qué es la justicia? Bíblicamente la justicia es una persona. Jeremías 23:6 dice, hablando del Mesías que vendría en la persona de Jesús: durante su reinado Judá estará salvo e Israel podrá vivir confiado. Y este rey, el Mesías, Cristo, será conocido por este nombre, el Señor, es nuestra justicia. Evidentemente Cristo es nuestra justicia y todo aquel que desee hablar de la justicia necesita hablar de Jesús y de sus enseñanzas. ¿Qué dijo Jesús acerca de la disciplina? Porque Jesús habló del amor, pero también habló de la disciplina.
A nosotros nos encanta buscar los versículos que hablan del amor, pero inconscientemente escondemos los versículos que hablan de la disciplina. Mateo 18, 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndelo. Peca contra ti, peca contra la iglesia, peca contra el prójimo, ve, repréndelo. Cuando él y tú estén solos, si te hace caso, habrás ganado a tu hermano, pero si no te hace caso, haz que te acompañen 1 o 2 más, para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Sabes, mi querido amigo, Jesús nunca enseñó que no debe haber disciplina en la iglesia. Él enseñó cómo es que la disciplina debe ser realizada. Y Pablo aclaró en Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Cristo nos estableció aquí las pautas para la disciplina. Alguien erró, hay que hablar con él. No hace caso, hay que llevar testigos para hablar con él. No hace caso, hay que traer el asunto para la iglesia. No hace caso, pues entonces ya no forma más parte del cuerpo. Es simple, no necesita complicación. Porque ¿qué pasaría si el meñique del dedo se resiste a obedecer al cuerpo? Pues ya no forma parte del cuerpo. Llegamos ahora al fin de este comentario hablando de la misión que Cristo le confió a su iglesia. En realidad, ¿sabes? El propósito de la organización es cumplir la misión con mayor eficiencia. Tengo varias citas del Espíritu de Profecía que me sacuden, me hacen temblar. La primera está en Testimonios, volumen 7, página 21. La iglesia de Cristo en la tierra fue organizada ese es una proposición que denota propósito. La iglesia de Cristo en la tierra fue organizada para fines misioneros. Y el Señor desea ver a la iglesia entera, presidente, tesorero, secretario departamental, anciano de iglesia, pastor de iglesia, diácono, diaconisa, ministerio de la mujer, del joven, del niño, a la iglesia entera el Señor desea ver, idealizando medios por los cuales elevados y humildes, ricos y pobres puedan oír el mensaje de la verdad. Otra cita. Hechos de los Apóstoles, página 9. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir. Y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. El propósito de la existencia de la organización en la tierra es para evangelizar, para cumplir la misión, para predicar la salvación. Y tengo otra cita más. Testimonio, volumen 6, página 295. Alguien tiene que cumplir la comisión de Cristo. Alguien tiene que llevar adelante la obra que Él comenzó a hacer en la tierra. Y ese privilegio fue concedido a la iglesia. Para este fin fue organizada. O sea, el propósito de la organización en la iglesia es cumplir la misión. Ahora, cuando la iglesia se olvida de cumplir la misión, ¿y qué es cumplir la misión? Porque hay que simplificar las cosas. Es salir, buscar una persona y traerla para Cristo, y nada más. Salir a amar a la persona y con el imán del amor traerla a los pies de Cristo. Eso es cumplir la misión. Pero cuando la iglesia comienza a distraerse, no, porque esto, porque aquello, porque lo otro, en cosas paralelas que no son la misión de la iglesia, ahí se atenta, se coloca en peligro, en riesgo la unidad de la iglesia. Que Dios nos ayude a nunca olvidarnos que existimos en el mundo para cumplir la misión. Y si estuviéramos todos en la iglesia mundial preocupados solamente en avanzar y cumplir la misión, no estarían surgiendo problemas que de vez en cuando surgen por causa simplemente del olvido de la misión. Felicidades para todos. Mi oración, mi deseo es que cada uno aplique estos consejos a la propia experiencia. Un abrazo.